que fueron entregados al New York Times, al El Guardian, sí, y creo que en parte Le Monde, ¿no? Bueno, y por supuesto de Spiegel, al periódico alemán, ¿no? La revista alemana. En el caso, en la segunda oleada, que fueron estos 250.000 documentos procedentes del Departamento de Estado, se incorpora también El País, que nosotros ya habíamos intentado establecer el contacto con Julian Assange, ya habíamos establecido el contacto con él, ya habíamos dicho que estábamos interesados en participar en ese pool de periódicos y ofrecíamos para participar en ese pool de periódicos algo que era importante, que era tenemos un nivel de compromiso ético y un libro de estilo muy parecido al del resto de los periódicos que participan en esta operación. Los libros de estilo del País, de Le Monde o de El Spiegel tienen niveles de compromiso profesional muy parecidos. Somos el primer medio de difusión en lengua española, ¿no? Eso no es tanto como papel, como también en la web tenemos una presencia importante. Esos fueron los elementos que yo creo que llevaron a Wikileaks a abrir el acuerdo que tenía con esos otros 4 periódicos de incorporar al diario El País. En el momento en el que el diario El País dispone los 250.000 documentos, lo que decide la dirección es cómo manejar esos 250.000 documentos. Al margen de las normas de seguridad que impone Wikileaks para trabajar con este tipo de documentos, lo que se trataba es de ver cómo lo enfocábamos desde un punto de vista profesional. Y el director decidió formar un equipo de especialistas. Y nos convocó a Madrid, por ejemplo, a todos los corresponsales expertos en determinadas zonas. La corresponsal en Moscú, que Pilar Bonet, que es una conocedora excepcional no solamente de la Unión Soviética, sino de de los antiguos países de la Unión Soviética, se trasladó a Madrid. Ángeles Espinosa, nuestra mejor especialista en el mundo árabe, que vive en Irán, se incorporó a Madrid. Yo, que estaba en Buenos Aires, a Madrid, Antonio Caño, el corresponsal en Nueva York, en Washington, el delegado en Washington, en fin, nos incorporamos en Madrid un grupo de gente profesionales con muchos años de experiencia, todos nosotros, y luego otro grupo de redactores de la propia redacción de Madrid, porque se trataban también de ver los papeles que tenían que ver, los documentos que tuvieran que ver con España, ¿no? Entonces se formaron de entrada 2 grandes equipos, el primero encargado de examinar todos los documentos que tuvieran relación con España, y otro internacional encargado por zonas de examinar los documentos distribuidos en cada caja, ¿no? América Latina, América Central, Asia Menor, en fin, las diferentes zonas de cada uno de esos periodistas se hizo cargo de una zona de Wikileaks y empezamos a trabajar. ¿Qué criterios se establecieron? Yo comprendo que muchas veces que la gente tiene las ganas de las teorías conspirativas del Estado, pero fueron exclusivamente profesionales. El País publicó durante el primer momento información sobre América Latina que yo creí que era relevante. Yo comprendo que a mucha gente le puede parecer absurdo que yo decida semejantes cosas. Pues sí, se decide así en los periódicos. La gente que somos responsables de área, tenemos responsabilidades, decidimos qué es lo que se publica, por supuesto, se comenta con los compañeros, se habla, se ve, pero que es una decisión estrictamente profesional, no llevada por ningún otro motivo. ¿Y qué es lo que es profesional? Bueno, pues lo que llama la atención, porque son hechos desconocidos, porque son relevantes por las personas a las que afectan, porque son inusuales, porque son cosas que no es habitual que se proceda así, o porque es información que desmiente otras que ya se hubieran publicado y que sirve para ver hasta qué grado hemos sido engañados los periodistas o se nos ha facilitado información defectuosa sobre determinadas cosas, ¿no? Eso fue un trabajo que yo creo que es un criterio profesional que es perfectamente válido y perfectamente asumible por cualquier medio solvente en el mundo, y con ese material, con ese criterio es con lo que trabajamos. Los temas relacionados, por ejemplo, con Argentina, que decía Hugo, el que más llamó la atención desde el primer momento y provocó un tenso debate, yo creo que aquí en Argentina, fue el tema de que el Departamento de Estado había pedido
un informe sobre la salud mental de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que esto fue la primera información que publicamos y fue probablemente la que provocó mayor polémica. Pero yo no creo, sigo estando convencida de que es una información perfectamente publicable y se publicó en los términos exactos en los que se había producido. Ese telegrama o cable del Departamento de Estado dirigido a la Embajada norteamericana en Buenos Aires solicita información sobre una serie de aspectos de la vida de la presidenta que no es tan excepcional que se soliciten. Quiero decir que no es solamente a la presidenta de Argentina de la que solicitó esa información. Probablemente hay otras personalidades sobre las que el Departamento de Estado, que tiene a su vez un departamento de inteligencia y un departamento que realiza perfiles psicológicos de los diferentes políticos del mundo, hace un análisis también sobre un perfil psicológico de la presidenta argentina. No es una cosa tan extraña, pero tampoco es lo más habitual, ¿no? Por eso se publicó ese cable, que fue el que provocó tanta polémica, ¿no? Cuando al fin y al cabo yo creo que había también otros temas bastante más interesantes, sobre todo los que estaban relacionados con las relaciones entre muchos países latinoamericanos y Estados Unidos, que formalmente se presentan ante los electores, ante los ciudadanos de esos países de una manera, y en realidad no son así. Las relaciones muchas veces entre Estados Unidos y Argentina, o entre Estados Unidos y Bolivia, o entre Estados Unidos y Ecuador, desde luego con Brasil, muchas veces son diferentes de cómo se quiere hacer, se quiere demostrar ante los electores, porque eso influye dentro del electorado de algunos partidos en América. Sigue influyendo el tema de cómo se mantienen las relaciones con Estados Unidos. Y eso es, por eso a veces esas informaciones son confidenciales, cuando no deberían serlo. Una de las primeras sorpresas con el manejo de este material es que una buena parte de este material podía perfectamente haber sido público desde el primer momento. Una de las cosas que choca más es por qué hay una serie de documentos que se clasifican como confidenciales o como secretos, cuando no tienen ni información confidencial ni información secreta. Tienen elementos de información que deberían ser accesibles para el común de los ciudadanos, porque no implican ni peligro para la seguridad del Estado, de ninguno de los estados implicados, ni peligro para las personas. En todo caso, pueden provocar incomodidad política, pero no es ningún elemento que justifique que esos documentos fueran clasificados o confidenciales. Quiero decir, yo creo que hay una buena parte que los periodistas, de lo que somos conscientes durante los últimos años, no es de un exceso de información. Tenemos un exceso de información que no importa, pero la información que nos interesa cada vez es más difícil de acceder a ella. Cada vez se considera confidencial cosas que no son confidenciales, que nunca debieron ser confidenciales, que siempre debieron poder ser accesibles a los ciudadanos a partir de un determinado momento, ¿no? Es decir, bueno, pues no digo yo que se cuelguen en la web del Departamento de Estado al día siguiente de llegar ese telegrama, pero buena parte de los telegramas enviados por las embajadas norteamericanas pudieron haber sido perfectamente colgados de la web de la propia del propio Departamento de Estado sin ningún problema. Y si no lo hizo es porque existe una política de secretismo, de ocultación, no ya en Estados Unidos, sino en muchísimos partidos y muchísimos gobiernos, que es absolutamente, desde mi punto de vista, innecesaria y perjudicial para que los ciudadanos podamos tener un criterio sobre las cosas que nos afectan, ¿no? O sea que yo creo que eso es importante establecer eso, ¿no?